Bienvenidos, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Hoy tengo preparado un sermón sobre la desconexión en el cristianismo moderno. La desconexión en el cristianismo moderno. Vamos a empezar en 2 de Tesalonicenses 2. 2 de Tesalonicenses 2. Y hoy aquí estoy fuera de casa porque a veces me gusta estar aquí en el sol predicando. Y hoy es un día muy bonito con un poco de viento. Y voy a hablarte de un tema que acabo de grabar en español, en inglés, y ahora en español. Y cada domingo cuando traigo sermón nuevo, pues hago en inglés y español. Y vamos a hablar de la desconexión en el cristianismo moderno. ¿Ve lo que tengo aquí? Esto está conectado. Esto es desconectado, ¿verdad? Para ser un cristiano, tú tienes que estar conectado con Dios. Pero hoy en día tenemos muchos que dicen que son cristianos, que nunca han conectado ni están conectados. Dicen que son cristianos, hablan de boca diciendo, amo a Jesús, yo soy de Jesús, pero nunca han conectado con Jesús. O sea, no son salvos. Vamos a hablar de este tema, la desconexión en el cristianismo moderno. Segundo de Tesalonicenses 2, 1 al 5 dice así, leímos. Os rogamos pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. ¿Okay? ¿Cuándo vamos a estar recogidos a Él? El rapto. Que no seáis conmovidos prestamente en vuestra mente, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como de nosotros, como que el día de Cristo estuviese ya cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone y se exalte sobre todo lo que es llamado Dios o que es adorado, tanto que como Dios se asiente en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que Él es Dios. No os acordáis que cuando estaba todavía con nosotros, os decía estas cosas. Dice la palabra de Dios en cuanto del rapto, hablando del rapto, el día de Cristo. Y una cosa para fijar, versiones modernas de las sectas, de los gnósticos, los textos corruptos dicen el día del Señor. El día del Señor es Armagedón. ¿Los cristianos están esperando Armagedón? No, estamos esperando el día de Cristo, el rapto que viene antes. Si tú tienes otra Biblia, tú estás esperando Armagedón y no estás esperando el rapto. Es mejor que tenemos la palabra pura, no de la secta alejandrina, los textos modernos. Pero está hablando del rapto y dice que antes del rapto va a venir apostasía. Mira la palabra. La palabra apostasía significa caer de una posición firme. Antes parado en una posición firme, ahora cambiando su posición. Pensando en pues otra forma y predicando otra cosa y no parando firme en la sana doctrina. El cristianismo moderno ha caído de la verdad, de lo que antes creían, de lo que antes predicaron y enseñaron. Ahora es liberal. Ellos han desconectado del poder. Muy desconectados son de Dios. Y por esto te digo que es una cosa muy triste, pero yo veo hoy en día mucha desconexión en el cristianismo moderno. Entonces voy a hablar de esto hoy, espero que sea una bendición. Tengo 5 puntos y vamos a hablar de la desconexión entre el cristianismo moderno. Número 1, la desconexión en cuanto de las escrituras. Dios solo escribió una Biblia. No más, solo escribió un libro. Pero acabo de buscar en YouTube o en Internet, en Google, podemos decir. Yo busqué cuántas versiones hay de la Biblia. Cuántas versiones solo en inglés hay, no cuántas traducciones. Cuántas versiones hay en inglés. Y la computadora dijo, hay más que 900 versiones de la Biblia inglesa o en inglés. Y ¿sabes qué? Cada uno dice algo diferente. No son lo mismo. Entonces, ¿cómo
podemos tener más que 900 libros que dicen que son el libro de Dios y cada uno dice otra cosa? No sirve. Es porque solamente hay una Biblia en inglés que es correcta. Y esa Biblia vino del texto correcto. Las demás Biblias vienen de otros textos, no los mismos. Yo uso la Biblia Rey Jaime en inglés porque viene del fuente correcto. Yo uso la Valera 1602 purificada en español porque esto también viene del mismo fuente. Pero cada versión moderna viene de este texto, un texto pervertido, corrupto. Okay, vamos a hablar un poco de esto y yo voy a continuar con otro, pero ahorita, ¿de dónde debe venir la Biblia? Si yo quiero buscar la Biblia, ¿dónde salió? Yo encuentro que el Antiguo Testamento vino de Jerusalén, de los hebreos de Israel. Y es allí que encuentro yo el texto hebraico, que se llama el texto masorético. Y mi Biblia King James o Rey Jaime viene del texto masorético, también la Valera purificada. En el Nuevo Testamento, la Biblia dice en Actos o Hechos 11, 26, si no me equivoco, 26, versículo 26, dice que los discípulos de Cristo fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía de Siria. Entonces, es de allí que encuentro yo más que 5,000 textos que se llaman los textos recibidos o textos receptos en latín. Allí es donde viene el fuente del Nuevo Testamento. De esta línea quiero yo mi Biblia porque allí es el fuente. Pero cada versión moderna, en inglés o en español, no viene de este texto o estos textos. Vienen de Alejandría, en Egipto. Y ellos tienen un texto Septuaginta en griego que está lleno de errores. Y ellos para el Nuevo Testamento usan un texto hecho de solo 2 textos, Vaticano Sinaítico. Estos textos del Nuevo Testamento son textos corruptos, llenos de errores, hasta que faltan muchos pasajes. Allí en Alejandría vino la secta alejandrina, una secta muy fea, donde habían los, ¿cómo se llaman? Gnósticos. ¿Queremos la Biblia de los gnósticos o queremos la Biblia de donde Dios dijo que habían los verdaderos judíos y verdaderos cristianos? Para mí, yo quiero que mi Biblia viene del fuente, no de un lugar de apostasía que cambió la palabra. Cada versión moderna viene de esto. Esto se llama el texto griego Nestle Aland. Esto viene de los textos corruptos, Vaticano, Sinaítico, de los gnósticos. La King James o Rey Jaime y la purificada vienen de los textos correctos. Entonces yo quiero usar la Biblia pura, por esto uso yo la Rey Jaime y la purificada. Pero si tú tienes otra Biblia, la 60 o cualquier otra Biblia que tienes tú, viene de esto, la GNT, Greek New Testament, el Nuevo Testamento griego. Fue hecho por estos hombres. Y mire a este hombre aquí. Este hombre era jesuita. ¿Debemos tomar una Biblia de jesuitas? Pienso que no. Si tú buscas el voto de los jesuitas, qué horrible es el voto de cómo ser un jesuita. Hay que investigar lo que dice. Pero este texto viene del texto de Westcott y Hort. Este texto está lleno de errores. En mi copia en el frente yo tengo aquí anotado porque yo he leído todo este texto y yo dije, mire, está lleno de errores. Este es el texto griego falso, de dónde viene o de dónde vienen cada versión moderna. Y aquí enfrente dice que este texto no es un texto fiel. Dice ellos mismos que pusieron este texto del Nuevo Testamento, dijeron que pero no es puro. Este texto fue compartido por 2 ediciones, adoptado por las sociedades bíblicas con un acuerdo con el Vaticano y las Sociedades Bíblicas Unidas. Y ha sido el base de su traducción nueva, hecho bajo su supervisión. No debe ser
considerado como definitivo. Entonces, ellos que imprimieron eso, y cada versión moderna, cada una, viene de este texto, dice, este texto no es definitiva, este texto no sirve, este texto no es terminado, no sabemos si Dios dijo esto o no, y falta versículos, y ellos por medio del criticismo textual están cambiando. Tengo la edición 27, ahora tienen edición 28. Cambian, siempre cambian la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vienen de los textos. Pero muchos cristianos hoy en día, o los que dicen que son cristianos, dicen, bueno, nosotros tenemos nuestra propia denominación y creímos eso. Otros dicen, no, creemos eso. ¿Por qué hay tantas denominaciones? Porque hay tantas Biblias. No han conectado con el texto puro. Por esto tienen muchos textos. Entonces hay una desconexión en el cristianismo moderno y es porque ellos no tienen una Biblia pura. Las versiones más modernas quitan Actos o Hechos 8:37, Mateo 18:11, Juan 5:4, Actos o Hechos 28:29, Mateo 4:4, Lucas 4:4, Marcos 9:44, Romanos 6:24. Muchos versículos quitan de las versiones modernas. ¿Cómo podemos defender la palabra de Dios y levantarlo y decir, así ha dicho el Señor, si no tenemos todo lo que había dicho el Señor y no estamos seguros que Él lo dijo? Porque ellos dicen que nunca podemos estar, pues, seguros. Yo no quiero nada con esto. Es basura, digo yo. La única versión buena es la Reina Jaime y la purificada, porque de estos es la palabra de Dios. Y yo sé porque vino del fuente correcto, no de textos corruptos. ¿Ok? Otra cosa que quiero decir, hay una desconexión entre el cristianismo moderno, porque no solo porque usan diferente versión de la Biblia de otros textos, es que ellos hoy en día no predican contra el pecado. Muchos hoy en día que dicen que son cristianos dicen, no, el pecado no es tan malo. Está bien ser pues cristiano y pecar. Y Dios nos acepta como somos, ¿verdad? O como estamos. Y ellos dicen, no, está bien. Hasta pastores pecando. Hasta la gente de la iglesia pecando y no sienten nada mal de su pecado. La Biblia dice en Proverbios 14:34, la justicia engrandece la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. El pecado es algo que Dios no quiere. Dios odia el pecado. Dios está en contra del pecado. Y antes, años atrás, uno fue a la iglesia para escuchar la prédica contra el pecado. Pero ahora, pues, abrazan, ahora aceptan el pecado, ahora pecan en culto y cosas así. No están en contra del pecado. Pero en la Biblia Dios está muy en contra del pecado. 1 Corintios 15:34 dice así. Despertad a la justicia y no pequéis, porque algunos no tienen el conocimiento de Dios, para vergüenza vuestro lo digo. Segundo de Timoteo 2:19. Yo veo una desconexión entre el cristianismo de hoy. Muchos diciendo, yo soy cristiano y yo amo a Dios, pero no están conectados con Dios porque ellos están viviendo en pecado. Dios quiere que echamos fuera nuestro pecado y acercamos más a Él. Pero hoy en día muchos dicen, yo soy cristiano, pero yo soy pecador y yo amo mi pecado y yo tengo orgullo de quién soy y mire quién soy. ¿Y a quiénes son? Pues pecadores grandes y dicen que son cristianos. Segundo de Timoteo 2:19 dice así. Empero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que nombra el nombre de Cristo. Dios quiere que si somos salvos, apartamos de la iniquidad. La iniquidad es el pecado. Sin embargo, hay muchos hoy en día que dicen que son cristianos, que viven abiertamente en su pecado y no sienten mal. Y dicen, tú tienes que aceptarme como soy. Pero Dios no quiere eso. ¿Qué dice Hebreos? Hebreos 12, versículo 1 dice,
Por tanto, nosotros también que estamos rodeados de una tan grande nube de testigos, desechando todo peso y el pecado que tan cómodamente nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es puesta. Dios quiere que botamos fuera de nosotros el pecado. Dios quiere que andamos bien, que vivimos bien, que no andamos en pecado. Sin embargo, miramos a muchos que hoy en día, que dicen que son cristianos, viven en pecado. El pecado quizás más grande que existe hoy en día en la iglesia es el pecado de fornicar. Hay muchos fornicarios, hasta los pastores viven abiertamente en adulterio y cosas así. ¿Dios quiere que fornicamos? Claro que no. 1 Corintios 6, 18 dice, huid la fornicación. Huid la fornicación. Cualquier pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Y que no sois vuestros, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si tú eres cristiano, si tú eres salvo, no debes vivir en fornicación. Esto es algo que no quiere Dios. En 1 Corintios 10, versículo 8, la Biblia nos da la historia de lo que pasó con Israel. Cuando Israel salió de Egipto en el Éxodo, algunos de ellos empezaban a fornicar. Y tan enojado fue el Señor cuando ellos pues pecaron en fornicar, que Dios mató a ellos. Dios dijo, no más, ya no más. Ellos van a morir por el pecado. Aquí leímos, ¿cuántos fueron? 1 Corintios 18. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. 23,000 fornicarios, Dios los mató en un solo día. Porque Dios mostró, yo no quiero que fornican. Pero hoy en día es común que un hombre va a la iglesia y se junta con una mujer y viven en fornicación. O van a culto y el pastor dice, ¿y cuándo fueron casados? No estamos casados, solo vivimos juntos con 3 niños. Es pecado, según la palabra de Dios. Es algo que Dios no quiere. No es algo que debemos aceptar, porque Dios no acepta. Dios dice, hay que casarse. Dios no quiere que vivimos en fornicación. Colosenses 3, 5 hasta 6. Dice, haced morir pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, afectos desordenados, mala concupiscencia y avaricia, la cual es idolatría. Por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y 1 Tesalonicenses 4:3. Yo predico este mensaje porque yo veo una desconexión en el cristianismo moderno. Muchos diciendo, yo soy cristiano, pero no viven como debe vivir un cristiano. Viven abiertamente en el pecado y no sienten mal. No sienten mal por sus pecados. 1 Tesalonicenses 4:3 dice, porque la voluntad de Dios es esta, vuestra santificación, que os abstengáis de fornicación, que os abstengáis de fornicación. ¿Eres fornicario? ¿Eres pecador? ¿Eres cristiano? ¿Por qué vives en pecado? Esto no es la manera que Dios quiere que vivimos si somos cristianos. Tú tienes una desconexión. No estás conectado bien con Dios porque no estás obedeciendo a Dios. Tienes una desconexión. Ya es tiempo apartarse del pecado y juntarse, acercarse con Dios. Amén. Una desconexión tiene. Otra cosa, hay una desconexión cuando miramos la separación. Según la palabra de Dios, los cristianos deben ser separados. Según de Corintios 6, 14 hasta 18. Cuando yo me acerco a Dios y yo le acepto como mi Salvador, yo estoy conectado con Él. Yo no quiero desconectarme y andar con el mundo, después regreso, después salgo. No, quiero quedarme aquí, porque ahora el poder que está en Él sale a través de mí. Y yo puedo alcanzar al mundo con el poder que tengo.
Pero si yo ando en el mundo, ¿dónde está el poder? ¿Me entiendes? No estoy diciendo que puedes perder la salvación, no. Estoy hablando de santificación, de cada día estar conectado. Porque si apartamos un poco, perdimos el poder. Y Dios no quiere que andamos en el mundo, que somos mundanos. Dios quiere que estamos, o sea, mejor, que somos, que no se cambie, ¿verdad? Que somos, pues, ¿qué? Que somos santos. Segundo de Corintios 6, 14 hasta 18. 6, 14. No os juntéis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia y la comunión, la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el que cree con el incrédulo? ¿Y qué avenencia el templo de Dios con ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios vivo, como Dios ha dicho, yo moraré en ellos y andaré en ellos y yo seré el Dios de ellos. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces yo quiero estar siempre con Él. Yo no quiero juntarme y hacer mi conexión con el mundo. No va a darme poder. El poder viene de aquí. Entonces debemos estar cerca, acercando con Dios. Apartarnos del mundo. Apartarnos de otros que andan mal. Según los Tesalonicenses, a veces hay cristianos que se apartan, que son mundanos. Y la Biblia dice que no debemos andar con los mundanos. Debemos pues apartarnos y estar cerca con Dios, no con ellos. Y aquí dice, según los Tesalonicenses 3:6, dice, ahora os mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden y no conforme a la doctrina que él recibió de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis cómo debáis seguirnos, porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros. El apóstol Pablo dice, mire, es bueno ser cristiano, es bueno estar conectado con Dios. Y si tú tienes hermanos en Cristo y ellos están separando de Dios, no te vayas con ellos. Apartar de ellos y estar con Dios. Es triste, pero a veces hay hermanos que andan en la carne, que andan descarriados, ¿verdad? ¿Y qué debemos hacer nosotros? ¿Ir con ellos en el pecado? No. Debemos estar con Dios diciendo, venite aquí. Yo no voy allá contigo. Venite aquí conmigo. ¿Entiendes? A veces cuando se apartan empiezan a predicar otras cosas. Una cosa para mí muy triste es ver a un hermano en Cristo apartar en la herejía. O sea, predicando otra cosa. Y si empiezan a hacer eso, ¿qué debemos hacer? Bueno, la Biblia nos dice, 1 de Timoteo 6, 3 hasta 5. Dice, si alguno enseña de otra manera y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, hinchada es, nada sabe, sino que enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maldicencias, malas sospechas, disputas perversas de hombres de mente corrompida y privados de la verdad, y que tienen la piedad por ganancia. Apártate de los tales. Hoy en día tenemos muchos que dicen que son cristianos y dicen, mire, vamos a juntarnos. Bueno, quizás tú tienes diferente doctrina. Bueno, vamos a juntar. Nosotros tenemos que conectar. No. Si ellos prediquen otro evangelio, si ellos prediquen otra doctrina, no debemos contar, debemos decir, no, tú estás allí, yo aquí con mi Cristo, conectado con Él. No me aparto, no voy a desconectarme para ir contigo. Yo voy a quedar con mi Señor. Tito 3:10. Si una persona es hereje, nunca debemos andar con ellos. La Biblia nos da la advertencia, nos dice en Tito 3:10 hasta 11. Tito 3:10. Al hombre hereje después de la primera y segunda amonestación, deséchale
deséchale, estando cierto que el tal está pervertido y peca siendo condenado de sí mismo. Cuando uno es hereje, pues él empieza a veces a hablar mal de otros y atacar a otros. Y él empieza predicando otra cosa que puede pues destruir a otros. Cosas como, no, está bien andar en pecado y cosas así. La Biblia dice, darle 2 amonestaciones y si no arrepienta, si no acepta, si no se acerca a Dios, adiós, vaya, no me llamas, no me hablas, porque andas en tinieblas. Efesios 5:11 hasta 13. Y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, mas antes reprendedlas. Porque lo que estos hacen en oculto, vergüenza es aún decirlo. Mas todas las cosas que son redargüidas son hechas manifiestas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es, o la luz es la que manifiesta todo. Entonces, hay una desconexión en el cristianismo moderno. Muchos hoy en día dicen que son cristianos y otros dicen, oh, entonces vamos a juntar todos como cristianos. Nunca miran si son pecadores, nunca buscan su doctrina para ver si es sana. Y a ellos no importan a cuál Biblia usan. De las Biblias modernas vienen las doctrinas sanas, porque ellos atacan la deidad de Cristo y cosas así. Debemos estar nosotros conectados con Dios, no desconectados ellos, como ellos podemos decir. Otra cosa que quiero decir, hay una desconexión hoy en día entre el cristianismo en cuanto de servicio. Debemos servir a Dios. Vamos a Colosenses 3:23. Nos salvó el Señor Jesucristo no para pecar, sino para servir. Y Él quiere que servimos a Él. Y si servimos a Él, pues recibimos galardones en el cielo. Pero hay muchos hoy en día que andan y dicen, yo soy cristiano, pero viven mundanos y a ellos no importan servir a Dios, solo quieren servir a sí mismo y su carne. Son pues mal ejemplos de lo que debe ser un cristiano. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hiciereis, hacedlo de corazón como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis el galardón de la herencia, porque al Señor Cristo servís. ¿Estás sirviendo al Señor? Algunos dicen, yo soy cristiano, pero nunca van a culto. Otros, yo soy cristiano, pero nunca dan folleto. Otros, yo soy cristiano, pero nunca hablan de Cristo. Nunca viven para Él. Nunca, pues, comparten el Evangelio con otros para ganar almas a Cristo. Mal ejemplos son. No entienden que Dios nos salvó y nos conectó a Él para que su poder pudiera ir de nosotros y que Él pudiera ser servido de nosotros y que Él pudiera hacer algo con nosotros. Entonces debes estar conectado, debes entender, yo estoy en Cristo para obedecerle, para poner arriba galardones. Pero no para servir a mí, para servir a otros también. Porque Cristo quiere todos ser salvos. Y quiere que todos que son salvos aman uno al otro y ayudamos uno al otro. Y oremos uno para el otro, ¿verdad? Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, habéis sido llamados a libertad. Solamente que no uséis la libertad por ocasión a la carne, sino que os serváis por amor los unos a los otros. Porque toda la ley, en una palabra, se cumple en esta: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mas si os mordéis, dice, y os devoráis los unos a los otros, mirad que no seáis consumidos los unos por los otros. ¿Cuál tipo de cristiano eres tú? ¿Un cristiano conectado, bueno, que vive para servir a Dios y a otros? ¿O uno desconectado, que anda hablando mal de otros? ¿Una vez has puesto tú tu dedo aquí y había una pica y lo picó, ¿verdad? Duele, ¿verdad? Así son algunos cristianos, andan mal, hablando mal de otros y son, es como si fuera
O si hubiera puesto eso así, cuando ellos hablan a usted, tú eres un malo. Y usted, ¿por qué me atacas así? No, mi poder viene de Cristo, no de mi boca, no de mi odio, no de otro. Yo solo quiero estar conectado con Cristo. Y para mí es triste ver gente que dicen que son cristianos que no quieren servir a Dios. No quieren andar bien, quieren solo atacar a otros hermanos. Esto no debe ser. Romanos 14, 17 hasta 19 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en estas cosas sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado a los hombres. Sigamos pues lo que hace a la paz y a la edificación de los unos a los otros. Primero de Tesalonicenses 5 también. Si tú eres un cristiano, hay que conectarte con lo que la Biblia dice y andar bien con otros cristianos, no andar mal, no hablar mal de ellos. Primero de Tesalonicenses 5, 11 hasta 15. Por lo cual consolaos los unos a los otros y edifícalos uno a otro, así como lo hacéis. Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presidan en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en la mayor estima, en amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros mismos. Tener paz. Dice 15, mirad que ninguno dé a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Mire a mi mensaje. Hay una desconexión, no están conectados. Hay una desconexión entre el cristianismo moderno, no han conectado. En cuanto de las escrituras, no tienen la Biblia pura, tienen una Biblia llena de errores que falta versículos. Hay una desconexión en cuanto del pecado. Algunos dicen, no, está bien andar en el pecado. No, debemos estar conectados con Cristo en santidad. Hay una desconexión en cuanto de separación. Muchos cristianos no quieren separarse de otros malos. Pues siempre vamos a tener problemas si uno anda mal. No quiero andar mal también. Quiero desconectar de ellos y conectar más con Dios. Y hay una desconexión en cuanto de servicio. Muchos cristianos, yo soy de Cristo, pero viven como quieren y no sirven a Cristo y no aman a otros cristianos. Una desconexión. Y la última cosa que quiero decir es esto. En el cristianismo de hoy hay muchos que dicen que son cristianos, pero ¿son de verdad? ¿Son salvos? Hay una desconexión en cuanto de la salvación. Muchos hoy en día andan diciendo, yo soy cristiano. Ok, ¿cómo fuiste salvo? Oh, yo fui bautizado. No, es una obra, no somos salvos por las obras. Pues yo doy limosnas y yo pertenezco a tal iglesia y yo voy a la misa y las cosas que hago, pues Dios tiene que aceptarme y salvarme. Eso es uno que ni es cristiano. Porque esto es uno que hace cosas para Dios, pero no ha conectado con Dios. La salvación es recibir a Cristo como tu Salvador y ahora estamos en Él y Él en mí. Y no podemos ser desconectados. En vida quizás, diariamente en nuestra manera de vivir, pero cuando somos salvos no podemos perder la salvación porque recibimos vida eterna. Un cristiano verdadero es uno que está conectado porque ha recibido a Cristo como su Salvador. Y solamente aceptamos una vez. La Biblia dice que la salvación es por la fe. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces no es por obras que somos salvos, es por la fe. Ahora, ¿fe en qué? Bueno, Romanos capítulo 3, versículo 25 dice en qué debemos poner nuestra fe. Romanos 3, 25 dice, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y justificador del que cree en Jesús. ¿Qué significa creer en Jesús? Confiar
en el pago de Él en la cruz por nuestros pecados, confiar en la sangre derramada. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Fe en qué? Fe en la sangre. Pero hay una desconexión entre el cristianismo moderno de hoy. Muchos hoy en día, muchos pastores dicen, para ir al cielo no tienes que escuchar nada de la sangre, solo venga a Cristo y pídale salvarte. ¿Qué olvidan? Olvidan la sangre. Olvidan la cosa que hace la conexión. Fe. ¿Fe en qué? Fe en la sangre que Él derramó. Según la palabra de Dios, no hay salvación, sino por sangre derramada. Hebreos 9:22. Lo siento, yo tengo muchos moscas, ¿verdad? Y por esto quieren entrar en mi nariz. Aquí donde vivimos hay muchas moscas chiquitas. Se llaman gnat en inglés. Pero según la palabra de Dios, la salvación solamente es por la expiación de sangre. Siempre había así en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento, sangre de animales. Nuevo Testamento, la sangre de Cristo. No puedes predicar tú cómo ser salvo y cómo tener perdón de pecados si no predicas del Evangelio. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar, por la cual la misma sangre expiará el alma. Solo podemos tener perdón de sangre por la expiación de sangre. Entonces es importante mencionar esto, ¿verdad? Pero hoy en día hay muchos que dicen que son cristianos, que dicen así, tú no tienes que decir nada de la sangre para ganar almas a Cristo. La sangre no importa. Un pecador no tiene que saber nada de la sangre, puede venir a Dios y ser salvo aparte de eso. ¿Cómo? ¿Pudieron ser salvos aparte de la sangre del Antiguo Testamento? ¿Qué tal si uno vino al tabernáculo y dijo, sacerdote, mire, no tengo ninguna ofrenda, no tengo nada de sangre, pues yo te pido, solo haga así y perdóname? ¿Qué va a decir el cura, verdad? El sacerdote va a decir, no, así no es. Así dice que tú tienes que traer un cordero. Y cuando ya está cortada allí, yo lo agarro y ofrecido, perdón tienes. No hay perdón sin derramamiento de sangre. ¿Por qué no predican esto hoy en día? Porque hay una desconexión en el cristianismo moderno. No predican la sangre. Y para mí es muy triste. Yo soy bautista independiente. No sé si sabes, pero años atrás un bautista independiente hizo esta bandera. Esto se llama la bandera bautista independiente. Y dice, bautistas, la sangre, las escrituras y la bendita esperanza. Pues los bautistas independientes ya sabían que la sangre es muy importante. No podemos conectar con Dios sino con la sangre, sino por sangre. Mi predicador antiguo era este hombre. Este hombre era mi pastor y yo tenía que salir porque yo vi que ellos empezaban a predicar un poco diferente, lastimosamente. Pero yo recuerdo cuando él predicó bien. Él predicó poner tu fe en la sangre de Cristo. Esta es la Biblia de él, con notas de él. La Biblia Rockman, la Biblia referencia Rockman. Esto es. Y aquí tenemos en Isaías 53, aquí está la nota. Déjame leer la nota en Isaías 53. Hablando de versículos 7 y 8, dice el Evangelio según Isaías. Dice, versículos 7 hasta 8 son el pasaje que habla del eunuco etíope. Él estaba leyendo este pasaje cuando Felipe le ganó a Cristo. Es el primer pecador en todo el Nuevo Testamento, desde aquel entonces hasta el rapto, que fue salvo en esta forma. Este eunuco fue salvo por fe en la expiación de la sangre de Cristo para sus pecados. Y cuando yo leo, los predicadores 100, 200, 300 años atrás, siempre predicaron fe en la sangre, hay que poner tu fe en la sangre. Pero hoy en día no predican fe en la sangre, hay una desconexión. No sé por qué no predican lo que la Biblia dice.
Aquí leo, y no tengo tiempo de leer todo, pero leyendo de pastores antiguos de 1800, de 1900, de 1700, dicen, es por la fe en la sangre. Esto es mi libro nuevo, La importancia de la sangre de Cristo. Si Dios permite, vamos a poner este libro en español también, si Dios permite. Pero yo quería compartir contigo esto. Y yo quería preguntar, ¿por qué hay una desconexión entre el cristianismo moderno? ¿Por qué no predican el Evangelio? El Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, 1 al 4. Y es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, según las Escrituras, resucitó al tercer día, según las Escrituras. 2 veces dice, según las Escrituras. Yo acabo de escuchar a algunos que dicen que son predicadores. Dicen, la sangre no está en el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo murió? Derramó su sangre. Ahí está la sangre. Pero más que esto, según las Escrituras. Según las Escrituras. ¿Qué importante es según las Escrituras? Según las Escrituras, hemos leído Levítico 17:11. No hay perdón sin expiación de sangre. Entonces, ¿por qué están desconectados? ¿Por qué no tienen la conexión? Mire, si yo confío en lo que Cristo hizo en la cruz por mí, si yo confío en su sangre, ya estoy conectado. Ellos ni son salvos si no están confiando en la sangre de Cristo. Esto es según la palabra de Dios. La Biblia dice, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque es el poder de Dios para la salvación. El poder, esto es, ¿qué? Alambre de poder. El poder de Dios es por medio de ¿qué? El Evangelio. ¿Por medio de qué? ¿Qué es el poder del Evangelio? La sangre. En inglés cantamos un himno famoso que hay poder en la sangre de Cristo. ¿Por qué no quieres predicar lo que la Biblia predica? Que el poder es en la sangre y somos conectados, somos salvos por fe en la sangre. ¿Por qué no predican así? 2 veces yo fui a Israel. 2 veces. Y en Israel siempre hay 2 diferentes lugares para cada cosa que pasó en la Biblia. Los católicos dicen, no, aquí es donde había pasado tal cosa. Y los evangélicos dicen, no, aquí es donde había pasado tal cosa. Y usualmente, cuando uno va para ver donde los católicos dicen que había pasado, nunca está de acuerdo con la Biblia. Pero cuando buscamos el otro lugar, usualmente sí está de acuerdo. Por ejemplo, yo quería saber dónde había muerto y dónde fue sepultado el Señor Jesucristo. Porque el Evangelio habla de la muerte, sepultura y resurrección. Y yo quería ver dónde pasó. Entonces en Jerusalén yo fui a la iglesia de la sepultura santa o algo así se llama. Qué sucio. Y yo dije, wow, no, nada aquí está de acuerdo con lo que la Biblia dice. Fuera de la ciudad, esto no es fuera de la ciudad. Fui al otro lugar, que es el jardín. Es un huerto, pero no más que jardín porque hay poco fruto, ¿verdad? Y la Biblia dice que era cerca de un huerto o un jardín. Y allí está el lugar que parece como una calavera. Y la Biblia dice que donde Cristo murió, el cerro se llama Golgata o Calvario, el lugar de la ¿qué? De la calavera. Entonces yo vi esto y en este lado allá había una tumba muy cerca. Uno puede caminar de aquí donde él había muerto hasta él estaba enterrado en poco más que 1 minuto. Es muy cerquita, muy cerquita. Y cuando yo visité a este lugar, yo dije, wow, mucho sol aquí. Y aquí yo pienso es el lugar, porque esto era la entrada de la ciudad. Y las de Roma querían ponerlo en la entrada para que todos entrando pudieran ver los crucificados. Entonces yo dije, esto está más de acuerdo con la Biblia, el cerro de la calavera. Entonces, estuve allí y yo oré, Señor, aquí es donde había pasado todo del Evangelio. Muéstrame algo, Señor. Muéstrame, por favor. Y yo salí de aquí donde él había muerto, el cerro de la calavera, Golgata. Empecé a caminar de allí hasta la tumba aquí.
Y cuando yo estuve caminando entre donde él había muerto y él había sepultado, en el sepulcro, había una cosa, pues un hoyo, podemos decir. Y había un rótulo allí que dijo, ahí hemos descubierto esto hace 9 años o 10 años atrás. Y había la vid. No la vid. ¿Cómo se llama el lugar donde ellos pisan al lagar? Había un lagar para uvas. Allí, en esta zona, en este lugar donde Cristo había muerto y donde Él había sepultado, entre los dos había el lugar donde ellos imprimieran uvas para hacer jugo de uva. La Biblia lo llama vino nuevo. En la Biblia, el jugo de uva es un tipo de sangre. Y yo recuerdo pensando, wow, Dios, tú me has mostrado algo interesantísimo. Nunca debemos olvidar predicar la sangre, porque la sangre está en el Evangelio. Y la sangre está allí simbólicamente un tipo entre donde Él había muerto y donde Él había sepultado. Era un lugar donde ellos tenían, pues, jugo de uvas. La Biblia habla de jugo de uva y dice la sangre pura de la uva. Entonces es un tipo de sangre. Adentro del Evangelio encontramos la sangre. En medio de donde pasó el Evangelio, algo que me puso a pensar en la sangre de Cristo. Hermanos, yo escucho muchos hoy en día diciendo, la sangre no importa, no tienes que predicar la sangre no que salva, no nos salva y cosas así. Son herejes. Son gente que no leen bien la palabra de Dios. La Biblia dice que es por fe en su sangre. La sangre sí se encuentra en el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo? Derramó su sangre. Fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. ¿Y qué hizo el Señor cuando resucitó? En inglés lo leí, pero bueno, tu tarea es leerlo si deseas. Hay que leer Hebreos 8, Hebreos 9. Estos 2 capítulos hablan de lo que pasó cuando Cristo resucitó. Cuando resucitó el Señor Jesucristo, la Biblia dice que Él llevó hacia el cielo, hasta el altar ahí, su sangre. Porque dice que Él entró en el lugar santísimo, no aquí en la tierra, allá, habiendo obtenido la redención eterna para nosotros. Dice que Él es el alto sacerdote, o sumo sacerdote. Si tú conoces el Antiguo Testamento, había 2 maneras de recibir perdón en aquel entonces bajo la ley. Un hombre, un individuo pecó, él trajo un cordero, cualquier sacerdote vino a él, lo atendía y agarró la sangre cuando lo cortó el cuello. Y la Biblia dice que cuando él esparció así la sangre en los cuernos del altar, había perdón, había expiación, fue perdonado aquel. Esto era cuando él pecó, cualquier día que quería venir, pudiera hacerlo. Pero la Biblia también habla del oficio del sumo sacerdote. Y como él hizo algo importantísimo una vez al año, y cada vez al año él tomó la sangre y entró en el lugar santísimo. Y había el arca allí, y él echó la sangre en el arca, y esto perdonó toda la nación de Israel por el año entero pasado. Se llamaba Yom Kippur, el día de expiación. Y cuando él hizo esto, todos de Israel fueron perdonados. Esto era un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio dice, según las Escrituras, según las Escrituras. ¿Por qué tan importante esto? Porque Cristo murió en la cruz. Y cuando Cristo murió en la cruz, Él murió como la víctima. Víctima es la palabra. Él era el Cordero de Dios que quita los pecados de todo el mundo. Derramó su sangre. Pero si solo esto, no terminado. Cuando resucitó como el sumo sacerdote.
y entró en el cielo. Y la Biblia dice en Hebreos 8 y 9 que el tabernáculo aquí abajo es una sombra de lo que está ahí. Hay arriba del cielo un tabernáculo, un templo, con un arca y todo eso. Cristo entró en el lugar santísimo, no hecho de manos, no aquí abajo, arriba, y echó su sangre en el altar ahí. Y todos que lo aceptan por fe serán lavados de sus pecados y serán salvos. Así es que enseña la Biblia. Esto es cómo tener su conexión con Dios. Lastimosamente, muchos en el cristianismo de hoy no están conectados con Dios. Viven en pecado, no están separados del mundo. Ellos no tienen ni la Biblia pura, tienen una Biblia que faltan muchos versículos. Y ¿sabes qué? Ni tienen el evangelio correcto. Dicen cosas así, solo pedir a Cristo salvarte. ¿Qué tal si estás pidiendo pero no estás confiando? Pues no tienes conexión. Es cuando tú entiendes y aceptas y pones tu fe en su expiación, fe en su sangre, es cuando ya estás conectado con Dios. Y ahora somos de Él, y ahora el poder de Él puede pasar de nosotros. Y el poder de Él es para ayudarnos a vivir diariamente y ir a ganar otros a Cristo, predicando la sangre de Él. Hermanos, gracias por escucharme. Espero que fue una bendición. Solo quería hablar de esto. La desconexión entre el cristianismo moderno. Muchos dicen que son cristianos y ni están conectados con Dios. De boca, pero de corazón nunca le habían aceptado. Qué triste. ¿Por qué hay tantos hoy en día así que no son salvos? Hoy es el día de la salvación. Venga a Cristo Jesús, acéptale como tu Salvador, para que tú también puedas ser salvo. Pues Dios te bendiga, gracias por ver mi video y nos vemos el otro domingo, si Dios permite. Voy a estar en viajes, predicando en otras partes muy pronto, entonces ore por mí mientras que voy, pero si Dios permite, pues trataré de poner un sermón nuevo cada domingo. Y necesitamos tu apoyo, hermanos, si estás de acuerdo con lo que predicamos. Pedimos tus oraciones. Y si Dios pone en tu corazón también apoyarnos financieramente, pues ahí está cómo hacerlo. laiglesiadelanube.com. Quiero decirle gracias por todas tus oraciones, gracias por escucharme y espero que estás conectado. Porque si no, cuando viene el rapto, no vas a estar. Una vez salvo, siempre salvo. Pero siempre conectado en Cristo. Pero hay muchos hoy en día que dicen que son cristianos que nunca habían conectado. Por esto tenemos una desconexión entre el cristianismo. Y ya es triste. Es tiempo que estamos juntos con la verdad. Eso es lo que desea Dios. Bueno, Dios te bendiga. Nos vemos el otro, si Dios permite. Adiós.